Hola, ¿cómo estás? Muy buen domingo. Que Dios te bendiga. Estamos de esta manera dándole inicio a estas reuniones en las que nos encontrará a cada uno reunidos en derredor de nuestro seno familiar, Biblia en mano, en este culto virtual. Quiero decirte que en determinado momento el apóstol Pablo escribe a Filemón y dice en el capítulo 1, versículo 2, yo Pablo, a vos Filemón, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Es este un tiempo para que la iglesia, que está diseminada en los hogares, vuelva al principio de la historia de la iglesia, en donde cada uno, de donde quiera que se encuentre, pueda invocar a Dios. En esta mañana, en este día, el día del Señor, está con nosotros compartiendo la palabra un queridísimo hermano que vino desde el Ecuador, que no sabemos cómo se irá y cuándo se podrá ir, pero que por lo pronto, en esta mañana, va a entregarnos la palabra de Dios. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás y decir, Dios, te doy muchas gracias porque nos da la posibilidad de reunirnos a pesar de todo. Entendemos que este es un tiempo muy especial y particular de la iglesia a lo largo del mundo entero. Nos unimos a cada uno desde sus propios hogares está abriendo la palabra en esta mañana a lo largo del planeta. Queremos pedirte por Pablo, que nos va a traer palabra de Dios, que sea el consejo oportuno para tiempos tan complejos como estos. Lo ponemos y nos ponemos en tus manos. A ti damos toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengas un tiempo hermoso. Dios te bendiga. Queridos hermanos que se reúnen en la iglesia del Señor, Cristo es la oportunidad en calle Pedriel. Dios les bendiga, es un gusto muy grande compartir con ustedes, aunque sea a través de este medio, y aprovechar también para agradecerles por esta comunión práctica en el Evangelio. Nos hubiera gustado mucho estar presentes, me hubiera gustado mucho poder volver a visitarles como en otra oportunidad, pero Dios ha dicho que no y tenemos que aceptar su voluntad. Pero sí, también aprovechar para agradecer el interés que ustedes siempre muestran por las misiones y agradecerles por sus oraciones, por sus ofrendas, por sus invitaciones, por sus comentarios, por sus mensajes y recordarles que somos un equipo, ¿sí? Y bueno, por la gracia del Señor estamos sirviéndole allí 22 años ya en Quito, Ecuador. Oportunamente voy a enviarles también un informe en un video, algunas fotos para que ustedes puedan conocer un poquito más el estado actual de la obra ahí en Quito, pero en este momento esta es la manera que tenemos para comunicarnos y bueno, yo desde aquí les quiero mandar un abrazo muy pero muy fuerte y principalmente estas reflexiones que preparé donde le puse como título Dios interviene en la historia y donde vamos a poder estar viendo cómo Dios interviene en la historia de la humanidad con un propósito, Dios interviene en la historia de la iglesia con un propósito y Dios interviene en nuestras historias personales también con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos que nos quedan. Y quiero dividir un poquito este estudio en estos puntos y quiero comenzar justamente leyendo un versículo que está en Apocalipsis 3:10. No lo busque, solamente una frase que saqué de este pasaje. Dice, Dios interviene en la historia para probar a los habitantes de la tierra. Y también el Salmo 50 dice, y son palabras de Jehová, los humanos rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me importaba, pero ahora los voy a reprender. Y esa es un poquito la advertencia de Dios. Dios no interviene en la historia con un sentimiento de venganza, pero muchas veces si Dios no habla desde los cielos, los humanos terminamos prácticamente extinguiéndonos entre nosotros mismos. Y eso es lo que un poquito está ocupando como un sentimiento de temor en la mente de todos los habitantes de la tierra. Los hijos de Dios tenemos que transmitir un mensaje de esperanza. Pero sí, es verdad, Dios interviene en la historia humana.
Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque estamos viendo que con Dios no se juega. Actualmente, hasta hace pocos meses, nos alarmábamos todos aquellos que apostamos por la vida, viendo los foros gubernamentales aprobar leyes pro aborto, o sea, en contra de la vida, justamente privándole la oportunidad a los niños de nacer. Y no sé si llamarlo coincidencia, algo paradójico, pero justamente este virus que hoy está flagelando en esta emergencia sanitaria a todos los países del mundo, más que nada ataca a los ancianos, y los niños parece que están un poquito exentos, ¿no? Porque con Dios no se juega, y eso es lo que estamos intentando mostrar a través de la palabra de Dios. Ni hablar de las maneras, yo diría crueles, estratégicas pero crueles, que desde siempre los humanos han tenido de controlar el crecimiento demográfico de la población. Y lo han hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, controlando la natalidad, lo mencionamos recién, no solamente con el aborto, sino con leyes en muchos países donde solamente se permite tener un solo niño, o impulsando, justamente como decíamos recién, desde foros legislativos, leyes a favor del matrimonio igualitario. Claro, dos hombres que dicen que se aman y que quieren formar una familia no pueden procrear, dos mujeres tampoco, así que de alguna manera grandes entidades están inyectando grandes cantidades de dinero como préstamo a los países con la condición de que aprueben este tipo de leyes, con el propósito de que la natalidad se reduzca de una o de otra manera. Tal vez, ¿por qué no pensarlo? Y hay muchos documentos que lo respaldan, promoviendo guerras con un saldo de miles y miles de muertos para controlar el crecimiento demográfico. Se ha sabido de planes de esterilización masiva camuflados en campañas de vacunación sanitaria en países que se usaron como piloto para probar y resultó. Y esto es triste decirlo, pero detrás de todas estas intenciones hay un ser malvado que la Biblia no tiene tapujos en evidenciarlo y que es justamente nuestro adversario, el diablo. Y son estrategias planeadas desde agendas que están encima inclusive de los presidentes. La Biblia, ustedes lo saben, menciona a tal vez no tanto países o presidentes, sino líderes políticos que se van a ir nucleando en logias secretas cada vez más reducidas. Apocalipsis dice que el último número va a ser de 10, los 10 cuernos o los 10 dedos de la imagen, y uno solo que los va a gobernar. Y a eso está apuntando todo lo que estamos viendo. Estos grupos, estas logias secretas, que tal vez ya tengan siglos, comandadas justamente por el diablo, que está opuesto a todo lo que tenga la estampa divina, tiene como propósito que los más débiles dejen de existir y solamente queden los más fuertes. De alguna manera se replica el estilo de la selva. Pero como dijimos recién, y lo quiero repetir en todo este tiempo, de Dios nadie se ríe. Hoy lamentablemente presenciamos, sí, una reducción masiva de la población mundial y no necesariamente de las clases más bajas. Este virus se ha autodenominado el virus de los ricos, de los que viajan en aviones, en cruceros, los que hacen turismo, los que van de país en país, porque con Dios no se juega. Mirá qué interesante, los humanos no hicieron caso cuando Dios comenzó a advertir acerca de un planeta que se desangra, o como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que gime como mujer con dolores de parto, y a causa del calentamiento global, una gran nube tóxica dañaba la capa de ozono y también intoxicaba y traía afecciones respiratorias a todos los que vivimos en este planeta que en algún tiempo fue un planeta limpio. Hoy, justamente por esta crisis de emergencia sanitaria, donde prácticamente no se puede circular a no ser con causas solamente justificadas, donde la mayoría de las fábricas han cerrado, se puede ver un espacio totalmente limpio de smog. Desde satélite, fotos satelitales dejan ver una China, por ejemplo, y ahora una Europa también, y pronto un Norteamérica totalmente despejado de smog.
es increíble porque bajó casi 1,5 grados el calentamiento global en estos últimos tiempos. Los ríos de Venecia, donde transitaban las góndolas que eran totalmente opacos, hoy se ven hasta peces que están navegando por debajo. Así que cuando Dios interviene en la historia de la humanidad y dice basta, con mi creación no se juega, los humanos deberían prestar atención. Lamentablemente, como repite 4 veces Apocalipsis, describiendo el caos terrible que va a haber, mucho más de lo que hoy estamos viendo, dice que a pesar de eso los hombres no se arrepintieron ni le dieron gloria a Dios. Hablaba hace poquito con un amigo que vive en Europa y él me decía que la mayoría de las parejas europeas han decidido la unión libre y sin hijos, o en el mejor de los casos un solo hijo. Cuando ya los jóvenes tuvieron su carrera universitaria, cuando ya lograron su colchón económico, cuando ya viajaron y conocieron todos los países del mundo que querían conocer, ahí adoptan o tienen un solo hijo y a veces ni siquiera eso. Porque consideran la natalidad y la paternidad como un estorbo, como un problema. Interesante que justamente en Europa el virus, el coronavirus está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque ataca justamente a los adultos mayores. Así que encontramos una Europa totalmente devastada. Ellos quisieron vivir a su manera y Dios vuelve a repetir, conmigo no se juega. Como leímos recién en el Salmo, ¿no es cierto? Dios dijo, no se pueden burlar de mí. Claro, cuando nosotros miramos todo esto es imposible sustraer de nuestras mentes que estamos en los últimos tiempos. Y sí, segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice de que todo esto es como un preámbulo para que se manifieste el hombre de pecado. Y sí, de alguna manera este escenario que estamos viendo, tal vez creado intencionalmente, puede ser, presenta una plataforma ideal para que alguien con soluciones claras les ofrezca un rumbo, un norte a seres humanos que están atemorizados como lo están hoy, sin rumbo como lo están hoy, con miedo como lo están hoy, esperando que alguien les diga qué hacer como están hoy la mayoría de los países. Y justamente este escenario es ideal para que se presente lo que la Biblia llama o denomina el anticristo, la bestia, el hombre de pecado. Y esto estaba profetizado, no debería sorprendernos. No solamente esta pandemia que nos ha sobrevenido de una manera imprevista, ¿no? Sino también el caos económico. ¿Te acordás lo que sucedió con el efecto Manhattan, con las Torres Gemelas, como la bolsa de valores se cayó? Y hoy estamos viendo que lo mismo sucede. Muchos dicen que probablemente van a haber más muertes productos de los que han llegado a la bancarrota por todo este caos económico que estamos viendo hoy, que por la pandemia o por el coronavirus. Ni hablar de la crisis energética. Gracias a Dios podemos tener hoy internet. Imagínate lo que sería una cuarentena y encima sin internet. El hombre, la mujer, el adolescente, el niño, el joven se volvería loco. Y crisis energética ya estamos viendo, con la caída del precio del petróleo. Son todas cosas que la Biblia habla, esta amenaza de Corea de una tercera guerra mundial, el desabastecimiento de víveres de primera necesidad que vimos hace poquitito con estos levantamientos que hubieron en países prácticamente de todo el mundo. Son cosas que, vuelvo a repetir, están preparando el escenario para lo que se viene. Y claro, esta persona que se viene, que se va a proponer como Salvador, va a proponer un país sin fronteras, un mundo, perdón, sin fronteras raciales, culturales, religiosas, sanitarias, políticas, y es, como dije recién, el anticristo. Y tal vez mañana vendrán situaciones peores, no sabemos. Siempre apuntando de parte de este plan preorganizado, prediseñado por nuestro adversario, el diablo, apuntando a preparar las mentes de las masas para que obedezcan a una única voz, a un nuevo orden mundial. Yo creo que es tiempo, queridos hermanos, de pensar en nosotros en primer lugar, pero aquellos que ya pintamos un poquito de canas, en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Cómo los estamos preparando para lo que se viene? Esto nos tomó de sorpresa a todos. Y la Biblia dice que la creación gime como mujer que está con dolores de parto. Y si alguna mujer que me está escuchando fue mamá, sabe que los dolores de parto van aumentando y cada vez son más fuertes, las contracciones más seguidas y las puntadas son más intensas. Por lo tanto, queridos hermanos, esto no va a ir mejorando.
aunque el mundo diga, la Biblia dice que esto no va a ir mejorando. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿Y cómo estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos para lo que se viene? Hoy fue un virus. Mañana, ¿qué será? No sabemos. Ahora, nosotros sabemos, y la Biblia lo dice, que el que realmente gobierna desde los cielos, por encima de todo orden mundial, es Dios. Te leo unos versículos. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Daniel 4:26 dice que es el cielo el que gobierna. Creo que 3 o 4 veces en todo el libro de Daniel se repite esta frase. Salmos 37:3 dice: pero Dios se ríe de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Y claro, si, como dije recién, ¿no?, si Dios no interviene en la historia de la humanidad, todos acabamos con la especie humana. Por eso la intervención de Dios no es por venganza, sino de misericordia. Y este orden milenial al que nos referimos, mucho más allá de un orden mundial, un orden milenial, es la intervención del Rey de Reyes que va a poner justicia en toda la tierra. Dice Proverbios capítulo 16, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Definitivamente, Dios siempre ha intervenido en la historia de la humanidad. Lo vimos con Noé, lo vimos con Sodoma y Gomorra, lo vimos con Nínive, porque el hombre se alejó totalmente de Dios. Siempre hubieron virus, y seguirán habiendo, pero ahora con todo este tema de las ciudades, las megas capitales, los que viajan apretados en trenes, en micros, en aviones, transitando por aeropuertos, hace que estos virus se propaguen. Y esa es la consecuencia de que el hombre haya desobedecido una de las primeras leyes que Dios dio: llenad la tierra y multiplicaos. Pero el hombre piensa que sabe más que Dios, y es interesante saber que es Dios quien gobierna. En un ratito vamos a hablar de que Dios también interviene en la historia de la iglesia, y eso es lo que quiero que estemos atentos ahora también. Pero en segundo lugar, en esta serie de estudios que hemos denominado Cuando Dios interviene en la historia, queremos mencionar que no solamente interviene en la historia de la humanidad, sino también en la historia de la iglesia. Siempre la historia confirma que cuando la iglesia fue amenazada, fue purificada. Y, en sentido contrario, cuando la iglesia pasó por mesetas, por etapas de ausencia de prueba, de alianzas con el gobierno, la famosa fusión iglesia y Estado, que se describe en la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, en Apocalipsis, la fe de la iglesia se debilitó. Así que tenemos que ver también esta pandemia como una intervención de Dios en la historia de la iglesia, porque la iglesia forma parte también de la historia humana. Y el Señor Jesucristo dijo en San Juan 17, orando a su Padre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Primera de Pedro, podemos leer capítulo 1, versículo 7, habla de esta fe probada de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, lo conocemos casi de memoria, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos dice que en mira a la manifestación, aquella parousia del Señor Jesucristo, la fe de la iglesia necesita ser perfeccionada, purificada como el oro en el fuego, y eso es a través de las pruebas. Y sí, la iglesia está pasando por una prueba también, así como pasó antes con la iglesia de Esmirna, una iglesia machacada como la mirra, de ahí proviene la palabra, pero que exhaló su fragancia, o como pasó con la iglesia en el primer siglo en Jerusalén, que estaba un poquito acomodada,
Vino la persecución, la diáspora, y salieron por todo el mundo a predicar el Evangelio. También hoy el Señor está agitando a su pueblo para que su pueblo reaccione. Hoy la amenaza tal vez no es la de un partido comunista, la de un movimiento radical islámico, la de un grupo neonazi, gobiernos ateos. Bueno, pero igual hay una amenaza, y es por la presencia invisible de este virus, el coronavirus. Pero los efectos pueden ser los mismos que aquellas etapas cuando la iglesia estuvo amenazada desde otros sectores. Y bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? Una iglesia sabia debe reaccionar de manera sabia. Líderes sabios deben dar directrices sabias a sus iglesias de cómo aprovechar el tiempo, cómo sacarle provecho a esta etapa que estamos atravesando. Es verdad, estamos de alguna manera presos en nuestras casas, pero dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. Se recomienda el aislamiento, ¿sí? Pero es hora de recuperar el hábito perdido de la oración, porque la oración traspasa paredes de aislamiento. Y viene a mi mente aquel pasaje donde Dios, hablando de su antiguo pueblo, en el Antiguo Testamento Israel, dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y tal vez este desierto que estemos viviendo sea justamente porque Dios quiere hablarnos a nosotros. Se prohíbe la actividad en los templos, sí, pero no la actividad de la iglesia. No nos confundamos, la iglesia puede y debe seguir más activa que nunca. Quizás sea hora de recuperar el reunirse en las casas, de aceptar y fortalecer los grupos pequeños, las células de oración, como hacen en otros países perseguidos por la política, por los gobiernos, o como hacían antes en el siglo primitivo. Casi todas los saludos del apóstol Pablo, por ejemplo, tengo anotado aquí uno de 1 Corintios 16, 19, que habla de Aquila y Priscila que saludan, dice, con la iglesia que está en su casa. Y bueno, tal vez sea hora de poder volver a ese formato. Sí, la iglesia de hoy tiene que aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio. Tenemos que advertir a la población de que hay un virus peor que el coronavirus. Y es un virus que ya ha infectado a toda la humanidad. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que ese virus ya fue controlado, porque la sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado. Es la oportunidad, en vez de sumarnos a la queja, de poder estar como iglesia dando este mensaje de esperanza a través de las redes, los vecinos, las personas, aunque sean pocas, con las que nos crucemos hoy. Tenemos que despertar a una alternativa paralela, diferente, ¿sí? Donde la iglesia, durante esta emergencia sanitaria y tal vez aún después de esta emergencia también, se concentre más en la oración, en compartir la palabra desde púlpitos quizás no convencionales como los que estábamos acostumbrados en los templos, sino como el uso sabio de las redes de internet. Siempre agradecemos, ¿no es cierto?, por la bendición de poder estar teniendo esta libertad de culto. Bueno, hoy no la tenemos, hoy no hay libertad de culto, ya llegó. Pensamos que nunca iba a llegar, en cuestión de días ya llegó. Hoy está prohibido los cultos, las reuniones, y fíjate qué paradójico, ¿no? De una manera puntual, las autoridades de los países se refieren a los templos religiosos. Hoy se ha prohibido la libertad de culto. ¿Y qué vamos a hacer? Dios quiera que estas privaciones que hoy se nos imponen sean transformadas en bendiciones, para que una iglesia que se estaba tornando tibia, como la iglesia en la Odisea, la última, la séptima en Apocalipsis 3, una iglesia que se estaba tornando nominal, dominguera, que tenía nombre de que vivía, pero en verdad estaba muriendo, hoy reaccione a esta realidad y transformemos estas privaciones en bendiciones. Lo más cómodo sería hacer solamente lo que estamos haciendo ahora. Transmitir cultos en vivo, mandar cultos grabados, se escucha desde la casa cómodamente, los predicadores predican desde sus casas cómodamente, se ofrenda a través de una cuenta bancaria cómodamente y la iglesia sigue. Pero eso es dramático, no podemos limitar la actividad de la iglesia solamente para esto. Dios no intervino a través de esta pandemia en la historia de la iglesia para que nosotros optemos por este modelo. Esto es bueno, lo estamos haciendo de hecho, pero tenemos que despertar a otras alternativas
y poder sacar provecho de esta situación. De lo contrario, la iglesia va a seguir palideciendo. Dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce cosas nuevas. Se nos exige estar a 2 metros de distancia, no más, cuando uno viaja. Pero podemos estar y debemos estar más unidos que nunca a través del recurso de la oración. ¿Sí? Podemos evitar con nuestra prevención, con nuestras normas de higiene, a que no se propague este virus de la muerte. Sí, pero al mismo tiempo debemos colaborar para que se propague el evangelio de la vida, y eso sí podemos hacerlo. El apóstol Pablo escribe ahí a Evodia y Síntique en Filipenses y dice que ellas combatieron, dice Pablo, juntamente conmigo en el evangelio, y termina diciendo el Señor está cerca. O sea, es tiempo de poder modificar las estrategias de la iglesia para poder atravesar esta crisis. Con este propósito Dios ha intervenido en la historia de su pueblo. Así que estemos alertas y estemos preparados, porque toda prueba tiene un propósito. Y en tercer lugar, Dios interviene en la historia individual de nuestras vidas, ¿sí? En la historia de la humanidad, en la historia de su pueblo, la iglesia, pero también en nuestra historia individual. Estamos sin nada que hacer en cuarentena, ¿verdad? Bueno, siempre dijimos que cuando hay tiempo libre es cuando realmente se ven nuestras prioridades. ¿En qué estamos invirtiendo este tiempo obligatoriamente libre que tenemos? ¿En estar todo el día frente al televisor viendo las noticias? ¿En estar todo el día frente al celular viendo los comentarios? ¿O estamos teniendo tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar? Quizás para otras cosas también, para hacer ejercicio, que lo veníamos postergando siempre, para poder hacer algún culto familiar, para poder estar llamando a ese amigo, esa amiga o ese familiar que durante mucho tiempo no llamamos. Tenemos que aprender también a sacarle provecho desde nuestra propia historia individual. Y ahí se van a ver realmente cuáles son nuestras prioridades. Ojo con la sobreinformación, no gastemos demasiado tiempo con la sobreinformación. Mira, la estadística muestra que el consumo de las redes de internet en este último tiempo ha aumentado un 500%, esto es impresionante. Tal vez es tiempo de escuchar el mensaje de Dios, más que el mensaje de amigos o de grupos virtuales. Dice Cantares, capítulo 2, versículo 14, palabra del Señor a su pueblo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Y no solamente esta etapa que estamos atravesando sirve para modificar o para mejorar nuestra comunión con Dios, también para modificar nuestro carácter. Esta cuarentena no es apta para egoístas que se ven obligados a compartir con las personas con las que están alrededor y les cuesta. Esta cuarentena no es apta para impacientes que quieren que todo suceda ya, y ahora que tenemos un futuro incierto están como gato enjaulado. Esta cuarentena no es apta para depresivos, para sentimentaleros que solamente están regulando su ánimo por lo que pase a su alrededor, ¿sí? Hoy en día es normal observar personas que están caminando en la calle con su rostro perdido, con una sensación de temor dibujada en sus caras, con incertidumbre. Tampoco es una cuarentena apta para los que son excesivamente organizados y que tienen que vivir en función de una agenda estricta, porque ahora no hay agenda que valga. O sea, tenemos que estar pendientes de lo que nos digan a través de las noticias, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, de alguna manera, también esta intervención de Dios modifica nuestro carácter, pero debe modificarlo para bien, no para mal. Mira, un reporte que hace poquito recibí de China es que la cantidad de divorcios, violencia familiar, separaciones entre los cónyuges o de los hijos hacia sus padres aumentó terriblemente en este último mes, producto de la cuarentena obligada a la que tuvieron que estar sometidos. Y está pasando también en nuestros países. ¿Por qué? Porque en vez de aprovechar esto para que nuestro carácter sea más templado, saca lo peor de nosotros. Y las pruebas de Dios no quieren sacar lo peor de nosotros, sino que quieren sacar lo mejor de nosotros. Dice Santiago, podemos leerlo juntos, capítulo 1, versículo 2 al 4.
Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que esta prueba o esta intervención de Dios, como querramos llamarlo, también afecta a nuestra historia personal. Debe motivar nuestra comunión, debe modificar nuestro carácter, pero en tercer lugar debe movernos a un compromiso con el Evangelio. No nos sumemos a la queja, transmitámosle al mundo un mensaje de esperanza. La amenaza es real, no la estamos subestimando, no la estamos negando. Y de hecho tenemos que ser ejemplos los creyentes en normas de higiene, en acatar la cuarentena, en tratar de cambiar el saludo, las cosas que compartimos, el uso del gel, lavarse las manos, todo eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero también tenemos que saber que aún es mucho más real el consuelo y la esperanza de Dios, y eso tenemos que transmitírselo a las personas que están en este momento caminando sin sentido, ¿sí? Tenemos que decirles que el coronavirus contagia o transmite su ADN mortal, pero los creyentes tenemos que primero contagiarnos unos a otros y también a los que están sin rumbo y sin esperanza con los ríos de agua viva que brotan de nuestro interior. Por lo tanto, también esta intervención de Dios en nuestras vidas particulares tiene que movernos a compartir el Evangelio. Así que Dios siempre obra gobernado por su gracia, por su misericordia y por su amor. Yo quiero terminar leyendo un pasaje en Romanos capítulo 8, que nos es de consuelo también en medio de este tiempo tan difícil en el que estamos atravesando, y con eso nos despedimos. Romanos capítulo 8, lo sabemos prácticamente de memoria. Podemos leer desde el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y además hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Versículo 37, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna amenaza, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder ser purificados a través de esta prueba, como el oro es purificado en el fuego. Hubiera sido lindo poder vernos, pero si Dios permite que esta situación acabe, humanamente deseamos que acabe pronto, tal vez podamos vernos para estrecharnos un fuerte abrazo. Oramos por ustedes, oren por nosotros también, y gracias por ser parte de esta gran empresa que se llama la Iglesia del Señor. Los queremos mucho y que Dios los bendiga.